Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos Night Coffee Artificial Intelligence. Night Coffee Creator es un generador de imágenes de vanguardia impulsado por inteligencia artificial. Este innovador sistema permite transformar tus fotos en verdaderas obras maestras, utilizando la magia de la transferencia de estilo neuronal. Además, podrás dar vida a tus ideas convirtiendo texto en imágenes. Gracias a la potencia de esta IA generadora de imágenes, las posibilidades creativas son infinitas. Créditos gratuitos. Los usuarios ganan créditos diarios interactuando en la plataforma. Permiso para usar obras. Los usuarios tienen control para sus creaciones, incluso para uso comercial, siempre que no violen derechos de autor con las imágenes subidas desde el escritorio. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link del programa en la descripción del video. Una vez en la interfaz, ustedes le dan a crear. Después les pedirá que se registren con su respectivo correo electrónico o con su cuenta de Facebook. Yo lo haré con mi correo electrónico. Una vez en la interfaz principal del programa, le dan clic derecho Traducir al español para su comodidad. En la parte superior izquierda tenemos dos pestañas, Crear y Subir. En la pestaña Crear tenemos la opción de modo normal y modo avanzado. En este momento estamos en el modo normal. En el modo normal ustedes pueden elegir el modelo de la imagen. Tenemos la pestaña del prompt, la cual usaremos para la creación de nuestra imagen. Tenemos la pestaña estilo, que según al modelo que ustedes elijan será preestablecida por Night Coffee. Pero si ustedes gustan pueden elegir de entre los 42 estilos que nos ofrece el programa. En ajustes tenemos el número de imágenes que podemos crear, nos permite crear de 1 hasta 16 imágenes. En más ajustes, ustedes pueden elegir el número de imágenes, la resolución de salida que viene configurada por defecto tanto para el modo normal como para el modo avanzado. También podrán configurar el tiempo de ejecución, corto, medio y largo, que mientras más tiempo le den ustedes, la imagen se generará mucho más detallada. También podrán configurar la relación de aspecto, ya saben, 9:16 para los shorts de YouTube y para TikTok, y 16:9 para los videos normales de YouTube. Un poco más abajo tenemos el aviso de cuántos créditos nos costará la creación de la imagen y el saldo que nos quedará en créditos. Un poco más abajo tenemos la pestaña Obtener créditos en caso de querer comprarlos. Una vez configurado el modo normal, ustedes podrán configurar el modo avanzado con mucho más detalle. Ahí es donde ustedes empiezan a jugar con el programa. Tenemos aquí una de las nuevas funciones del programa. Nuevo, este modelo admite una nueva sintaxis de ponderación de mensajes. Aprenda más. La nueva sintaxis de ponderación de mensajes nos permite usar el prompt avanzado. Le damos un clic. La opción del prompt avanzado nos permitirá crear imágenes mucho más complejas. Tenemos la pestaña para el prompt 1 con su respectivo peso. Mientras más peso ustedes le den, más influencia tendrá en la creación de la imagen. Tenemos la pestaña del prompt 2 también con su respectivo peso. Y también tenemos la advertencia. Veamos. Advertencia SDXL. SDXL es un poco impredecible con múltiples indicaciones positivas. Continuaremos mejorándolo, pero por ahora recomendamos usar un solo mensaje positivo y 0 o un mensaje negativo. En la siguiente pestaña de estilo nos dice en el modo avanzado. Buscas los estilos. En el modo avanzado los estilos se pueden agregar y editar en el editor de mensaje arriba, que es donde nos encontramos en este momento. La siguiente pestaña es la imagen de inicio. Le damos un clic. La elección de una imagen de inicio es opcional. Nuevo, este modelo ahora admite agregar ControlNet cuando usa una imagen de inicio. Aprenda más. Ustedes podrán darle a la opción Aprenda más para investigar más a fondo esta función. Ustedes ya saben la función de las pestañas número de imágenes, tiempo de ejecución y relación de aspecto. En peso total rápido, si ustedes le dan más fuerza, generará la imagen más rápido.
En peso del refinador, mientras más peso le den ustedes, más detallado será el proceso de generación de la imagen. Con respecto al peso del refinador, aquí tenemos la nueva función. Algunos modelos SDXL ahora le permiten controlar cuánto se usa el modelo refinador o apagarlo por completo. Y nos hace la pregunta, ¿ves cuál es el peso del refinador? Un poco más abajo tenemos la pestaña Semilla. Utilice una nueva semilla aleatoria para cada creación. Un poco más abajo en la pestaña Más ajustes, ustedes podrán controlar cuáles de estas configuraciones se muestran en la pestaña Crear, usando los iconos de pin. Ustedes también ya conocen la sección Costo de créditos y Obtener créditos. Como pueden ver, en el modo avanzado ustedes pueden crear imágenes excepcionales. Ustedes pueden investigar el uso del modo avanzado más detalladamente. En este momento usaremos el modo normal. Ahora procederemos a crear nuestra primera imagen. Para crear el prompt, usaremos la ayuda de la inteligencia artificial. En este caso usaremos la ayuda de Gemini Bard. Gemini es la nueva inteligencia artificial de Google. Si les interesa aprender a usar Gemini IA, que es la nueva inteligencia artificial de Google, en este momento en la parte superior derecha les dejaré el tutorial de cómo hacerlo. Ahora crearemos un prompt simple para Night Coffee. Para eso le ponemos el siguiente prompt a Gemini Bard. Crea un prompt para crear una imagen hermosa de un perro bulldog inglés en un programa de inteligencia artificial que genera de texto a imagen. Le damos a enviar. Y en cuestión de segundos, Gemini Bard habrá hecho lo suyo. Aquí tenemos el prompt listo para ser usado. Déjenme darles una recomendación. Usen la ayuda de la inteligencia artificial como Gemini Bard o ChatGPT para generar sus prompts y usarlos en los diferentes programas de inteligencia artificial, tanto de creación de texto a imagen como de creación de texto a video. Si es posible, utilicen el traductor de su preferencia tanto para crear los prompts en Gemini Bard o en ChatGPT, como para introducir los prompts en los programas de inteligencia artificial. Si utilizan los prompts en inglés tanto para la creación del prompt como para la generación de la imagen, tendrán los mejores resultados. Les recomiendo que hagan lo que les dije hasta que los programas de inteligencia artificial nos traigan sus versiones en español. Ahora continuamos. Como ya tenemos el prompt generado en español, ahora le diré a Gemini Bard, traduce el prompt al inglés. Y en cuestión de segundos ya tenemos el resultado. Ahora vamos a copiar el prompt y pegarlo en Night Coffee. En este caso, el programa Night Coffee nos da un consejo. En mensajes largos, las palabras hacia el final del mensaje tendrán un efecto disminuido. Ustedes deben aprender a crear las mejores alternativas para los prompts de cada programa. Ahora elegiremos un modelo. Yo elegiré visión realista. El estilo viene preestablecido por Night Coffee. En esta ocasión elijamos otro. Yo elegiré retrato artístico. En número de imágenes lo dejaré en 1. En más ajustes lo dejaré por defecto. Y le damos a la pestaña Crear. Y casi instantáneamente el programa creó la imagen hermosísima de un perro bulldog inglés. En la parte baja de la imagen creada tenemos las siguientes pestañas: duplicar la imagen, evolucionar la imagen, mejorar la imagen y descargar la imagen. En la sección Más tenemos las opciones ya mencionadas y además tenemos la opción de compartir para chatear con los demás miembros de la página y la opción Enviar a desafío, que es el concurso donde todos los miembros de la página ganan créditos para seguir utilizando las funcionalidades del programa. Más abajo tenemos la pestaña Publicar. Publica tu creación. Las creaciones publicadas se muestran en la página Explorar. Para que otros usuarios las descubran, obtenga me gusta, comentarios y seguidores y gana créditos siendo parte de la comunidad. Más abajo tenemos la configuración de la creación de la imagen. Prueben todas las pestañas que están en la parte baja de la imagen porque son interesantísimas.
Ahora nos vamos a revisar las últimas pestañas de la parte superior derecha, que son las últimas del programa. La pestaña Mis creaciones, donde te mostrará todas tus creaciones. La pestaña Mis modelos, en la cual podrás crear tu propio modelo, que si ustedes le dan a la pestaña Crear un modelo, les aparecerá los tipos de modelos que pueden crear. Un estilo, un rostro y objeto animal, que solo está disponible en la versión Pro. Un poco más abajo tenemos la configuración para crear sus propios modelos. Yo dejaré que ustedes descubran esta funcionalidad para que puedan jugar con el programa y crear sus propios modelos. Después tenemos la pestaña Explorar, donde ustedes podrán encontrar las fascinantes creaciones de los demás miembros del programa. Después tenemos la pestaña Desafío, que es la pestaña Enviar a desafío que vimos hace un momento, que se encuentra en la parte baja de la imagen que crearás. En la pestaña Desafíos encontrarás los desafíos diarios. Los desafíos diarios son competencias oficiales que se basan en un tema diario y son justas por diseño. Envíe sus creaciones más bellas, creativas y relacionadas con el tema para tener la oportunidad de compartir los premios. Más abajo tenemos el desafío de hoy y el desafío de ayer. Como les dije anteriormente, en esta opción ustedes podrán ganar créditos para seguir usando las funcionalidades del programa. Las últimas tres pestañas de la parte superior derecha son la pestaña Buscar, donde podrás buscar en Night Coffee, la pestaña Mis juegos, donde podrás buscar juegos, desafíos diarios, encontrar un juego y también crear un juego. Todas estas funciones son muy interesantes y muy divertidas. Y además, como ustedes ya saben, les da la opción de ganar créditos. La siguiente pestaña es la pestaña Bandeja de entrada, en la cual te notificarán si ganaste créditos. Como en este caso, reclama 3 créditos. Como pueden ver, ya reclamé los créditos ganados. Como detalle final, publiquemos la imagen. Dejaré el título por defecto y un poco más abajo tenemos la opción NSFW. NSFW significa no seguro para el trabajo. Habilite esta opción si la creación contiene temas sexuales, violentos u otros temas para adultos. Puede encontrar un deslogue completo de lo que debe marcar como NSFW en los estándares comunitarios. En la descripción nos dice cuéntenos sobre el estilo. Y al lado tenemos la pestaña Hazlo una publicación. La nueva función es que podrás etiquetar a otros usuarios. Le damos a publicar. Tu creación ahora es pública. Compártelo para obtener más me gusta, compártelo en Instagram o TikTok y menciona a Night Coffee Studio para ganar créditos. Le damos a Hecho. Como pueden ver, en la parte derecha tenemos el chat de desafío diario, donde los demás miembros de la página chatean en torno a sus creaciones. Ahora nos vamos a la segunda pestaña principal, que es la pestaña de subir. Aquí ustedes tendrán la opción de subir imágenes, arrastre o suelte una imagen o haga clic para cargarla. Le damos un clic y elegimos una imagen cuidando los derechos de autor. En este caso será esta imagen. Después de subir la imagen, ustedes deberán ponerle un título y dar las especificaciones correspondientes. Para finalizar, si nos vamos a la pestaña Mis creaciones y le damos a una imagen creada por nosotros, en la parte superior tenemos los créditos gratis disponibles y la pestaña Desbloquéalos ahora. Más abajo tenemos el nombre de la imagen, las diferentes opciones que tenemos como de despublicar, la opción me gusta, editar, añadir la colección, compartir una impresión, compartir y borrar. Más abajo tenemos la opción de comprar una impresión. Más abajo tenemos la opción imágenes de progreso, donde ustedes podrán configurarla de acuerdo a su criterio. También tenemos la pestaña Mostrar imágenes de progreso y la pestaña Descargar todo, que si le damos un clic podrás descargar todo. Un poco más abajo tenemos los comentarios de los demás miembros de la página con respecto a tu creación. También tenemos el detalle de la configuración de creación completa de la imagen. Como último dato, en la pestaña Mejorar podrás mejorar la resolución de la imagen. Hasta este punto ya vimos todas las funcionalidades importantes del programa.
Espero que les sirva muchísimo. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia Guzmán, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.